cada vez que tenemos un tiempo de ayuno, tratamos de tener un tema general que abrace esos 4 domingos, desde el domingo primero desde el inicio que es hoy hasta el domingo final, y que sea transversal a esos 21 días. Es decir, que podamos estar orando en función de eso. Hemos tenido temas como la santidad, la guerra espiritual. Hemos desarrollado varios temas a lo largo de los ayunos, y en esta ocasión quiero ver el tema de las sanidades emocionales, o la salud emocional, o la salud mental, y qué abordaje le da la palabra de Dios al tema. Queremos tener 21 días de ayuno donde podamos encontrar victoria sobre las enfermedades o los padecimientos emocionales o mentales que atacan a los hijos de Dios, y que en el nombre de Jesús esa victoria se pueda conseguir. Queremos una victoria tal que para muchos sea el comienzo de un cambio profundo en la manera en la que viven su fe o su vida. Ahora, ¿por qué escoger un tema como este? Un tema tan profundo, tan especial, ¿no? Bueno, vivimos tiempos complicados y nadie puede negar esa realidad. A lo largo de la historia, la complejidad de la vida se ha manifestado de diversas maneras, pero en este tiempo y de forma muy especial se manifiesta a través de las batallas internas, las luchas en nuestra mente, las luchas en nuestras emociones, y nadie está exento de esto. Estamos rodeados de personas con emociones lastimadas, dañadas, sufriendo en silencio el dolor de su alma, y necesitamos ver lo que dice la palabra de Dios al respecto. La salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, es la epidemia del siglo XXI. Afecta a más de 1.000 millones de personas en el mundo. Imagínense que somos, ¿cuántos? 7.000 millones. Así que 1.000 millones de personas, el 15% o 20% de las personas o por ahí están afectadas con algún tipo de afección mental o salud en sus emociones. La ansiedad y la depresión son los trastornos más comunes. Las estadísticas en nuestro país dicen que en Argentina 1 de cada 3 personas tiene alguna clase de problema de salud mental o emocional. La pandemia de hace tan poquitos años, parece que fue hace 1000 años, pero fue hace pocos años, logró aumentar exponencialmente los casos de personas que están sufriendo en este tema. Además de esto, el uso adictivo de los celulares, de las pantallas, de las redes sociales, de los juegos digitales, el estrés de la vida moderna está afectando la vida de todos, y especialmente la vida de los niños y de lo más joven. Por esa razón, a esta generación juvenil o a esta generación de jóvenes se le llama la generación ansiosa. Pero no solamente es para los niños, para los jóvenes en los niños es igual. Los casos van en aumento. Ansiedad, hiperactividad e inclusive depresión en niños, ligados especialmente a varios factores psicosociales, pero esencialmente o especialmente al uso temprano de pantallas de todo tipo. Tenemos niños que ni siquiera han aprendido a caminar o a jugar con juguetes y ya no duermen. Están ansiosos, inquietos, se desesperan si no tienen una pantalla en sus manos. La ansiedad y el estrés temprano los está programando nocivamente y produciéndoles un daño emocional que difícilmente puedan recuperar. Amén. La palabra de Dios nos dice claramente que debemos cuidar nuestra salud mental, nuestras emociones, nuestro corazón. Y también no solamente el nuestro, sino el de las personas que amamos, porque mucho de lo que hagamos en la vida dependerá de la salud de nuestro corazón. Dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra versión, TLA, dice: sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. NTV, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque el corazón, determina el rumbo de tu vida. ¿Bien?
En primer lugar, quiero hablar acerca de las fuentes que pueden producir afecciones emocionales. He tratado de no meterme en cuestiones muy técnicas porque más allá del conocimiento general que he adquirido a través de los años y del estudio, pero no soy profesional en la materia, pero traté de manera introductoria en este mensaje de esta mañana para poder desarrollar los otros 3 en los domingos siguientes, de ver cuáles son las fuentes que pueden producir afecciones emocionales. Como dijimos en la introducción, las enfermedades emocionales son un problema real que viven muchas personas, inclusive dentro de la iglesia. No se trata de falta de fe, no se trata de pecado, no se trata de culpa, sino que existen otras fuentes o razones que intentaremos observar en este mensaje. Y la Biblia no mira para otro lado, la Biblia no es ajeno a esto, la Biblia lo aborda el tema, como veremos en este domingo y en los domingos próximos que vamos a tratar el tema. Por eso el mensaje de hoy es un poquito introductorio para después sentar bases y poder desarrollar el resto de los temas. A veces el dolor del alma tiene una causa simple, pero pocas veces pasada por alto. Tiene que ver con alguna enfermedad física. Está comprobado que las alteraciones de ciertos órganos del cuerpo, de ciertas glándulas, de ciertas hormonas, pueden producir alteraciones en las emociones y necesitan la intervención de un profesional en el tema. Les cuento esta historia, creo que la he contado en algún otro momento en algún otro mensaje sobre el tema, pero yo tenía un amigo en Bahía Blanca, un muy buen amigo, se llamaba Paulo. Digo se llamaba porque él ya partió con el Señor. Se llamaba Paulo, él era un poco mayor que yo. Él era hijo de 2 médicos. Sus papás, los dos papás eran médicos. Tenía un estatus social y económico muy bueno. Él vivía en una casa increíble y tenía muy buena, pero era un apasionado por el Señor. Él amaba a Dios profundamente. Él le encantaba la teología. Él me visitaba mucho en mi casa porque le encantaba que pasemos horas hablando sobre teología y sobre la Biblia y sobre el Señor y lo disfrutábamos tanto. Siempre recuerdo que su pregunta era, ¿y a vos qué te parece? ¿Por qué Jesús habrá dicho esto o habrá hecho esto? Y ahí seguramente alguna herejía habremos dicho ahí éramos jóvenes y nuevos, pero tratábamos juntos de descubrir lo que la palabra de Dios decía. Pero este muchacho tenía un problema. Él caía en unos pozos depresivos tan profundos, que muchas veces él me contaba que en esa semana había pensado inclusive hasta en quitarse la vida. Porque tanto dolor en su alma, tanto dolor insoportable en su alma, que no le encontraba sentido a seguir viviendo. Sus papás eran creyentes y aún siendo profesionales de la medicina, tenían, por causa de la formación que habían tenido, tenían una mirada sobre la depresión muy segmentada y muy que tienen que ver con las escuelas del pasado, de que solamente la única razón por la cual una persona puede estar en esa condición es por un ataque espiritual. Entonces los llevaban de iglesia en iglesia, de evento en evento, de lugar en lugar, esperando que le oren y le echen fuera los espíritus de depresión. Y pobrecito, mientras tanto, este joven sufría y luchaba, no podía tener relaciones saludables con muchas personas, había que tenerle mucha paciencia porque cuando caía en esos pozos se ponía muy especial. Hasta que un día lo llevaron al médico. Y lo llevaron al médico y le hicieron los análisis que había que hacerle y le descubrieron que tenía simplemente hipertiroidismo. Medicaron su hipertiroidismo y Pablo, en un lapso de tiempo muy corto, se convirtió en una persona totalmente diferente. Quiere decir que a veces, no tenemos que subestimar el valor de la ciencia. La palabra de Dios nos dice que el Señor vela por la ciencia. No debería ser la ciencia nuestro primer recurso, y ahora lo vamos a ver, pero sin embargo, como creyentes tenemos que tener mucho cuidado de desechar aquello que Dios nos ha dado como herramientas para nuestra salud, simplemente porque creemos que solamente la fuente puede ser una. A veces es simplemente problemas físicos que deben ser atendidos por un profesional. Y nadie debería de sentirse mal, culpable, responsable porque esté bajo el tratamiento de un profesional que le está atendiendo sus problemas de salud física. ¿Está bien? La segunda razón y la segunda fuente son los ataques espirituales. La Biblia muestra que hay una realidad espiritual que puede afectarnos a todos.
En los evangelios encontramos varios ejemplos de personas atormentadas por demonios. Para hacerle frente a esos casos, necesitamos todos nosotros desarrollar una batalla espiritual y debería indudablemente de ser nuestra primera salida o respuesta frente a cuestiones emocionales. Orar, clamar y pedirle al Señor por nuestra libertad, por nuestra sanidad, por ser libre de lo que nos está viniendo sobre la vida. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que por eso la batalla incluye arrepentimiento, perdón, entrega, consagración, devoción. Y esa es la manera fundamental o la primera respuesta que el creyente debe de tener frente a una situación como esta. Y creemos que en el nombre de Jesús muchas veces, muchísimas veces hay sanidad y a veces hay sanidad inmediata o progresiva, no importa, pero hay sanidad en el nombre de Jesús. Pero de nuevo quiero decir lo mismo que dije antes porque quiero volver a reafirmar el tema. Cuidado con simplificar fanáticamente este tipo de cuestiones. No todos los problemas emocionales tienen un componente espiritual. A veces lo que ocurre es que el enemigo aprovecha la debilidad emocional de las personas para influenciarlas, para afectarlas, para atormentarlas, pero no es la fuente principal. Tal vez haya otra fuente que está afectando y es la fuente que necesita ser atendida. Amén. Tercero, en otras oportunidades se trata de la vida que hemos tenido, las malas experiencias familiares, el contexto donde crecimos, la niñez que hemos tenido y que son cargas sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida, que todavía no hemos aprendido a poner a los pies del Señor. Hay cosas, heridas en el corazón que marcaron profundamente nuestra vida y que ahí las traemos arrastrando sin darnos cuenta. Y a veces tristezas inesperadas, aflicciones profundas que no sabemos de dónde salieron, aparecen de repente sobre nosotros. El rechazo, la sobreexigencia, el perfeccionismo, la violencia, los gritos, las decepciones por parte de nuestros seres amados, maltratos, pérdidas, duelos, divorcios, abandonos, soledad, pobreza, abuso, suicidios, alcoholismo, peleas, inestabilidad y mil cosas más que podemos llegar a haber vivido de niños pueden afectar nuestra salud emocional de adultos. Cuarto, también los problemas emocionales muchas veces tienen una fuente en nuestros propios errores que cometimos en el pasado o que todavía estamos cometiendo. Como por ejemplo, pecados no confesados. Pecados que están ahí, que sabemos que están presentes y nosotros todavía no lo confesamos o no salimos de ellos. Nuestras malas decisiones, nuestro orgullo, nuestros caprichos, la culpa, el pensar que no deberíamos haber hecho eso en el pasado y vuelve y otra vez para atormentarnos emocionalmente. La falta de perdón sobre otros, el estar enojado y no querer soltar el perdón. Inclusive en el presente, relaciones que sabemos que son dañinas y que no queremos cortar por alguna razón en particular. Y sabemos que cada vez que conversamos con esa persona o cada vez que nos encontramos con esa persona, algo ocurre en nuestras emociones. Mi fe es afectada, mis emociones son afectadas, pero no queremos romper esa relación o no queremos alejarnos de esa relación por lo que fuera. A veces se trata de esperar más de las personas de lo que las personas pueden dar. De poner nuestras expectativas en las personas cuando las personas tienen fuentes o tienen maneras muy limitadas de poder ayudarnos. A veces tiene que ver con personas que no pueden ayudarnos o personas que han decidido no querer ayudarnos. Inclusive personas que están cerca nuestro como el papá, la mamá, el hermano, el esposo, la esposa, los amigos. Necesitamos recordar que el único que está incondicionalmente con nosotros para ayudarnos es el Señor. Inclusive el cuidado de los hábitos, decisiones personales, los hábitos como el sobrepeso, el sedentarismo, la alimentación irresponsable, son todos factores que están bajo nuestra responsabilidad y que necesitamos tomar control por la salud de nuestro corazón. Cuarto, quinto, no sé cuándo voy. A veces la vida duele por lo que otros nos hicieron y no supimos resolver bien. Las traiciones y los dolores más profundos del corazón de todos nosotros vinieron sobre las personas que deberían habernos amado, deberían habernos cuidado y no lo hicieron. La familia, los amigos, las parejas,
aquellas personas en las cuales pusimos nuestra confianza y de repente rompieron nuestro corazón. Necesitamos resolver eso cristianamente para que nuestro corazón se sane. Última, sea cual sea la fuente, lo cierto es que las emociones se enferman. No aparece un tumor, por lo menos inicialmente. No se puede medir con un tensiómetro. No existen radiografías ni aparatos que puedan medir el estado del alma, pero lo cierto es que las emociones se enferman y duelen mucho. Cuando hago consejería sobre el tema, la expresión casi de todos los que tratamos este tema es la misma. Duele más que todos los dolores físicos que he padecido en mi vida. Escondidos, ocultos, en silencio, a solas, pero ahí está el dolor que afecta el alma. Segundo, debemos reconocer que hay consecuencias del alma herida, consecuencias de las heridas no sanadas de las emociones. Hay consecuencias. El desánimo, la tristeza, el dolor parecen poco cristianas, parece que no deberíamos de tenerlas como cristianos, pero ciertamente son muy humanas y cualquier cristiano también la puede padecer. No solo eso, la depresión, la ansiedad, la inseguridad, el insomnio, la búsqueda constante de aprobación y de valoración, la inmadurez emocional, los sentimientos de soledad, de abandono, de injusticia, inclusive hasta pensamientos de muerte. Esas no son experiencias ajenas a las Escrituras, como vamos a ver en los domingos siguientes. Por esa experiencia pasaron Moisés, pasó Elías, pasó Job, pasó Jeremías, solo por nombrar algunos de los que las Escrituras nos mencionan. Hombres de fe profunda, pero cuyas almas fueron afectadas por las circunstancias y decidieron o sintieron que ya no valía la pena seguir viviendo. Cuando una persona está afectada emocionalmente, por la razón que fuera, no solo sufre ella, sino que sufre su entorno, todos los que están alrededor, son afectados por el estado de esa persona. Y por más que le ponga todas las fuerzas y todas las ganas, a veces se hace realmente imposible. Por eso el tercer punto y el más importante para mí, el que va a ocupar el grueso del mensaje de esta mañana, es: debemos conocer la sanidad ofrecida por Dios. Debemos de conocer lo que nos dice las Escrituras al respecto. Y como dije al principio, debería ser nuestra primera respuesta ante los dolores del alma. En primer lugar, cada situación debe evaluarse correctamente. No todas son iguales, no hay un patrón común, no hay una situación que es copia y pegue. Cada situación tiene su particularidad y por eso debe de evaluarse correctamente. Tenemos que reconocer que aún los creyentes más piadosos pueden pasar por crisis emocionales o mentales inesperadas. Se dice que el gran predicador, el que se conoció como el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, él fue el predicador más importante del siglo pasado, una catedral inmensa en la ciudad de Londres. Dice que él caía recurrentemente en depresiones, pero que él hablaba con sus amigos, él desarrollaba estrategias para que esa depresión no lo tenga cautivado. La depresión no es privativa de los débiles, la depresión es para cualquiera. Por eso no nos apresuremos a determinar las causas del dolor emocional o del dolor mental. No deberíamos enviar a esa persona inmediatamente a un profesional. Vos tenés que ir a ver un psiquiatra o un psicólogo sin antes evaluar a ver si la respuesta simplemente está en el Señor. Por supuesto, en contrapartida, tampoco deberíamos decirle a alguien que viene luchando durante muchos años con esto que ni se le ocurra tomar determinada situación. Cada situación debe ser evaluada correctamente. Acompañemos, escuchemos, oremos, hagamos silencio y caminemos al lado de aquel que sufre. Algunos pueden contar que cuando llegaron al Señor recibieron sanidad inmediata y que Dios hizo un milagro y que los liberó de los medicamentos. Tenemos decenas de testimonios en esta iglesia de que así ha ocurrido. Gloria a Dios por esto. Dios puede hacerlo, ¿sí o no? Pero para otros la historia será diferente. Para el otro será un camino, no será un evento, no será una eventualidad, no será un momento, para otros será un camino de sanidad que tendrán que recorrer y para eso está la iglesia.
Muchas veces el Señor nos hace transitar por un camino de sanidad o de dolores porque tiene propósitos especiales con nosotros. Aprender el dolor de otros que sufren situaciones similares, o nuestra propia santificación, o quitar el orgullo y la autosuficiencia, o lo que fuera. Una obra a veces, muchas veces, una obra silenciosa y profunda que el Señor hace en nuestros corazones. Déjame que haga un apartado, porque para mí fue muy importante una conversación que tuve esta semana con un profesional de la salud. Debemos cuidar las emociones de nuestros niños. Lo repito por si no lo escucharon. Debemos cuidar las emociones de nuestros niños. Yo aplaudo de pie a los padres que han decidido no darle celular a sus hijos hasta que no tengan determinada edad. Los aplaudo. No solo por el contenido al que pueden acceder, sino por el comprobadísimo científicamente daño a nivel cerebral y emocional que les están causando. Esta semana tuve una charla con una señora. Ella es psicopedagoga y durante un momento de su vida se dedicaba a los niños. Y me decía que había dejado de atender niños porque ya estaba grande y se le estaba escapando de las manos ciertas situaciones. Y me contó un caso de una situación que le pasó. Dice que acá tenemos a Paulita, que no quiero meterme en tu ámbito, Paulita, pero te digo lo que me contaron. Si es mentira, vos después me decís. Pero dice que una de las estrategias que se utiliza con los niños pequeños, los bebés, es hacerlos mirarse en un espejo, ¿sí? Para que se descubran, para que se vean, para que vean quiénes son, para que jueguen, para que hagan monerías, hasta que en algún momento se den cuenta que ese que está ahí es él. Y puedan reconocerse, y pueda reconocer sus gestos, y pueda reconocer su rostro, y pueda reconocerse. Dice que le llevaron un bebé de 8 meses que estaba teniendo problemas de hiperactividad, no descansaba, no dormía, y entonces le recomendaron que vaya a ver a la profesional. Y dice que cuando la profesional le puso el espejo delante de él, el movimiento que hizo el nene fue este. Quiso scrollear el espejo, porque no quería esa imagen, quería seguir viendo otras imágenes como en su casa lo estaban acostumbrando. Hay niños que no pueden mirarse a un espejo porque el espejo no es una figura conocida. La figura conocida es la del dispositivo que mamá y papá le dan cada vez que están a los gritos. Hay niños que no pueden dormir si no tienen un dispositivo. Hay niños que no pueden tener paz si no tienen un dispositivo. Hay niños que no pueden estar tranquilos si no tienen un dispositivo. Papá, mamá, no me voy a cansar de decirlo. Yo sé que es un ámbito que debería de tratarlo con un profesional, pero no tenés ni idea del daño a nivel emocional que le estás causando a tus hijos. No tenés idea del profundo daño que les estás causando en sus interconexiones neuronales. Es terriblemente dañino. Necesitamos cuidar la salud emocional de nuestros niños. Amén. Necesitamos tener una escucha atenta sobre los adolescentes y los jóvenes. Muchas veces los adolescentes o los jóvenes no tienen con quién charlar sobre sus luchas. Escuchamos esta semana terribles noticias, no las voy a repetir desde acá porque quien no la escuchó no importa, acerca de algunos adolescentes que han tomado ciertas decisiones. A veces los adolescentes y los jóvenes no tienen con quién charlar sus cosas. Creemos que porque están rodeados de amigos, con los que hablan, con los que se ríen, con los que se juntan, con los que se divierten, es suficiente y ahí van a hablar seguramente. No. Con ellos, con sus amigos, difícilmente hablen de sus luchas. Y en caso de que hipotéticamente lo hagan, difícilmente estén capacitados sus amigos para darles un buen consejo. Sé que a veces es difícil acercarse a los hijos. Vuelvo a repetir la frase, soy padre de 3. Sé que a veces parece que todas las puertas estuvieran cerradas y uno intenta por aquí, intenta por acá, intenta por allá y parece que por ningún lado uno pudiera entrar. Pero es nuestra responsabilidad como padres hacer todo lo posible por mantener canales abiertos y estar atentos a los comportamientos de nuestros hijos, a sus luchas, a sus crisis, a sus frustraciones. Nosotros los padres tenemos la responsabilidad de cuidar la salud emocional y espiritual de nuestros hijos. 4, escucharnos con atención dentro de la familia.
La familia ha perdido el diálogo, mis hermanos. La familia ha perdido la interconexión. Resulta que nos sentamos a la mesa, si es que nos sentamos juntos a comer y todos tienen su dispositivo en la mano. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, ahora salimos creo que 2 o 3 veces en el año, pero no importa. Pero a veces uno va a algún lugar a comer una pizza, lo que fuera, y ve las familias sentadas en la mesa, todos mirando el celular. Necesitamos escucharnos con atención dentro de la familia. Recuerde, estoy hablando acerca de los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance para poder tener sanidad en nuestras emociones. Mire qué simple que es. Mire qué simple, prestar atención de los dispositivos con los niños, escuchar a los jóvenes y adolescentes, escucharnos entre nosotros dentro de la familia. Esto no tiene costo, no hay que ir a ningún profesional, no hay que comprar nada, simplemente prestar atención. No solo debemos de tener escuchas atentas con los hijos, también debe haber canales de comunicación abierta entre los esposos. Los hombres en su mayoría no hablamos de nuestras emociones. Regularmente somos muy introvertidos, nos da vergüenza, somos cerrados. Están los que hablan mucho, los hombres que hablamos mucho, pero de las emociones difícilmente hablemos. Las esposas, en cambio, no tienen problemas en hablar y contar sus luchas o sus crisis, o debería de ser así. Necesitamos escucharnos con atención dentro del matrimonio. A veces escucharnos cuando el otro que está hablando simplemente tiene ganas de hablar. Guadalupe, ustedes saben, ella trabaja en salud y a veces se sienta a la mesa a comer porque yo quiero que usted sepa que yo espero a mi esposa todos los mediodías con la comida lista. Y se sienta a comer y yo veo que ella tiene unas ganas de hablar y a veces yo no tengo ganas de escuchar. Pero yo sé que ella necesita hablar. Contarme de los niños que fueron, de la mamá que que le pasó y el niño que se le dobló la aguja, no sé. Lo que fuera, eso fue trágico, ¿no? Ella necesita, si no me lo cuenta a mí, ¿a quién se lo va a contar? Yo esperaría que no se lo cuente a nadie. Que pueda tener un esposo que la escuche. Que pueda tener un esposo que haga, aunque sea que haga así. Aunque sea que haga así. ¿Sí? Porque necesitamos prestarnos atención entre los esposos. Para mí fue extraordinario como primer ejemplo acerca de las crisis emocionales encontrar ejemplo en Jesús. Para mí fue extraordinario. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 26, del 36 al 39. Yo quiero que si usted tiene Biblia, lo busque, lo marque, lo resalte, le ponga fluorescente. Mateo 26, del 36 al 39. Hemos estado hablando en estos fines de Semana Santa, acerca de los acontecimientos finales. Jesús está yendo al huerto de Getsemaní para ser apresado y para ser entregado, pero Jesús va a decir algo en Mateo 26, del 36 al 39. Va a decir, la voy a leer en una traducción viviente, en NTV, puede acompañarme con cualquier lectura, más o menos todas van a decir lo mismo. Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Y se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Son los tres íntimos, Pedro, Santiago y Juan son los tres íntimos, los que llevó al monte de la transfiguración, el que los llevó a una pesca milagrosa, es decir, eran su grupo íntimo, se llevó a sus íntimos y dice que cuando estuvo con ellos a sola comenzó a afligirse y a angustiarse y les dijo a ellos, no a todos, a ellos, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Encontré cinco elementos que son... No quiero ser sofisticado en el lenguaje, pero creo que son terapéuticos en el manejo de la tristeza, de las presiones, de las emociones. En primer lugar, Jesús reconoció su dolor, lo confesó.
No lo ocultó, no lo disfrazó, no lo escondió, no le dio vergüenza. No dijo como algunos de nosotros podemos decir frente a una circunstancia como esa: no me puede estar pasando a mí, soy creyente, soy cristiano, tengo tantos años en la iglesia, no puedo estar pasando por esto. No, el Hijo de Dios dijo: tengo un profundo dolor en mi alma, y no tuvo vergüenza de decirlo. Poner en palabras lo que está ocurriendo en el corazón. Creo que esta es la primera y más grande, o una de las más grandes enseñanzas de la experiencia de Jesús. Necesitamos reconocer que Jesús en su humanidad, el que estaba hablando ahí es Jesús en su total humanidad, identificándose con todos nosotros. Recordemos que Jesús era absolutamente Dios y absolutamente hombre. Para identificarse con nosotros hay todo un desarrollo teológico sobre el tema. En su humanidad, en identificarse con nuestras experiencias, Él está diciendo: tengo un dolor tan profundo en mi alma que siento que me estoy muriendo. El que lo dice es el Hijo de Dios. Necesitamos reconocer que no somos tan fuertes como los demás o como nosotros mismos pensamos. Que el desánimo nos puede alcanzar, que el brillo del Evangelio ha perdido su hermosura. Sin tener culpa o temor, confesarlo, ponerlo en palabras. Decimos, ir a Dios con nuestra realidad sin temor a ser rechazados o juzgados. Segundo, Jesús puso en palabras la condición de su alma, pero lo identificó. Él dijo: mi alma, siento que me estoy muriendo. El Hijo de Dios, escúcheme, el Hijo de Dios no está pasando por una crisis de fe. No le está faltando fe. No le está faltando santidad. No le está faltando confianza en la obra de Dios sobre su vida. No, su alma, su parte emocional humana está pasando por una crisis. Cuando pasamos por esas situaciones, no está faltándonos fe. No estamos dudando de Dios. No estamos cayendo en pecado. Simplemente nuestra alma está respondiendo a un dolor que tenemos dentro de ella. No estamos fallando. No nos estamos equivocando, no tenemos culpa, Dios no nos ha abandonado, no estamos cometiendo un error, no lo estamos provocando voluntariamente, es algo involuntario que nos ocurre dentro, el alma, un profundo e inexplicable dolor del alma, y tenemos que ubicarlo en ese lugar. Porque si Satanás logra afectar nuestra fe y creer de que lo que nos está pasando es porque no tenemos fe suficiente, porque no somos suficientemente buenos, porque Dios nos abandonó, porque no vale la pena seguir adelante con nuestra vida de fe, nos habrá pegado un golpe muy duro. Nuestra fe tiene que seguir intacta aún en medio del dolor. Tercero, Jesús compartió su dolor, porque dice que se llevó a su círculo íntimo, los apartó del resto para hablarles acerca de lo que él estaba pasando. No habló con cualquiera, no lo dijo públicamente, no lo contó frente al grupo mayoritario ni a la multitud, ni siquiera frente a los 11. Bueno, porque quedaban 11 en ese momento, Judas ya se había ido. Sino que se acercó a aquellos que podían acompañarlo. Acompáñenme en oración, les dijo. Oremos juntos. Aquellos que podían escucharlo y acompañarlos. Necesitamos hablar de nuestros dolores del alma con personas de nuestra confianza. Personas que estén preparados para escucharnos y acompañarnos en nuestro sufrimiento. Víctor Frank, creo que he hablado de este autor en algún otro mensaje. Él escribió el libro El sentido de la vida. Él es el creador de la logoterapia, aquel judío que pasó una gran parte de su vida en un centro nazi y que él descubrió acerca de esto del sentido de la vida, que cuando uno tiene propósitos mayores en la vida uno puede superar cualquier circunstancia. Él dice en su libro: el dolor que se comparte ya en algo disminuye. No se necesitan muchas palabras, sino alguien que nos eche una mano. Y para mí esta frase es extraordinaria. Ojalá nadie sufriera solo. Ahora, esto es para nosotros. No solamente para buscar a alguien que nos escuche,
sino que la pregunta es si nosotros somos capaces de escuchar y acompañar a alguien. Advertencia que nos da este pasaje, y déjenme que lo haga porque soy pastor. Cuidado con quién hablamos de nuestras luchas. No todos están preparados, no todos lo harán bien, no todos pueden ayudarnos. Hay personas que sanan, pero hay otras que terminan aumentando el dolor. Tienes que evitar las personas que perjudican tu fe y rodearte de personas que alientan tu fe. Hay personas que son simplemente dañinas. Te ven mal y te suman más dolor o más culpa. Te llenan el corazón con sospechas, con malos pensamientos, con dudas acerca de tu fe y un montón de otras cosas. Aléjate de ellos. No hables de tus luchas con ellos. Pero los espirituales, aquellos que realmente entienden de qué se trata esto, ellos piensan en las cosas espirituales. Rodéate de las personas que te desafían a acompañar a otros, los que nunca hacen las cosas para hacerse ver y ver qué grandes son, sino que hacen todas las cosas para la gloria del Señor, los que te pueden escuchar, los que te pueden acompañar, los que te pueden dar un buen consejo, o por lo menos aunque sea, los que te pueden decir, estoy orando por vos. Cuarto, Jesús habló de su dolor delante de Dios, porque dice en el pasaje que fue y habló con Dios y le expresó el dolor de su corazón en oración. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice acerca de Jesús: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, y Dios oyó sus oraciones. Quinto y último, Jesús entregó su dolor. Lo entregó en las manos del Padre, porque fue y ¿qué le dijo? Hágase tu voluntad y no la mía. Se puso de pie y continuó con su obra. No necesitamos o no deberíamos abrazar la crisis, abrazar el dolor, abrazar aquello que nos causa. No deberíamos hacerlo. Hay personas que se identifican con su historia, casi como que se presentan diciendo, yo soy el que sufrió mucho. Eso forma parte de tu pasado. Tu identidad no está en tu sufrimiento, tu identidad está en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para sacarte de ese sufrimiento, para sanarte de ese sufrimiento, para darte una nueva vida. No nos identificamos con los errores cometidos, tampoco con las heridas que nos causaron. Nos identificamos como hijos de Dios, perdonados, amados, restaurados, adoptados por el Dios de los cielos. Personas sobre las cuales el Señor tiene planes maravillosos y pensamientos de bien siempre. Dios está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido, dice el Salmo 34, versículo 18. Jesús, camino al Gólgota, dijo las siguientes palabras. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que encuentren paz en mí. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Si a veces querés abandonar, querés tirar todo, salir corriendo, te entiendo, porque a mí también me ha pasado. Y a veces todavía me pasa. Esa sensación de querer dejar todo, de preguntarte si vale la pena seguir haciendo lo que haces. Pero es ahí cuando recuerdo que yo no hago lo que hago por gusto o por elección, sino por llamado de Dios. Y es a Dios a quien le tengo que rendir cuenta y darle toda la gloria. Déjame que te lea un último salmo que para mí fue de tanta bendición, el Salmo 103. El escritor del Salmo 103 es David. Los estudiosos de los salmos dicen que probablemente este haya sido uno de los últimos salmos que escribió David. Tal vez, no sabemos en qué momento, pero ya era una persona grande. Y él va a decir, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades. Él perdona tus iniquidades. Él
es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Habla de rejuvenecimiento, de volver a tomar fuerzas. De que si estás ahí quebrado, quebrantado, dolido, afligido, deprimido, con ataques de pánico, con ataques de ansiedad, de tristeza, lo que fuera, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que salgas adelante y te rejuvenezcas como un águila. Mire la figura del águila, ya majestuoso, volando en las alturas y todo el mundo lo admira en su vuelo. El sufrimiento es una realidad para todas las personas. No es privativo de nadie en particular. Todos pueden ser alcanzados por ello. Por eso nuestro amado Dios y Señor nos promete estar con nosotros todos los días. No en nuestros buenos días, sino en todos los días. En nuestras tribulaciones, en nuestro dolor, en nuestras angustias, en nuestras depresiones, en nuestra tristeza. Para sanar nuestras heridas, para alentarnos, para darnos ánimo, para consolarnos siempre.